uno de nosotros y encontrarnos con nuestro papá. Amén. Así como está de pie, vamos a estar abriendo nuestras Biblias y vamos a estar leyendo, voy a buscar por acá, allí como está de pie, vamos a estar leyendo una porción bien interesante. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los recabitas. ¿Sí lo conocen? Sí. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias, aleluya, en Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Hoy traje una de mis versiones favoritas. Usted la ve así toda, así como está aquí, porque cuando la cojo por delante, bueno pues. Jeremías capítulo 35, versículo 14. Voy a leer la versión PDT, que es en la que vamos a estar hablando un poquito hoy. Vamos a leer Jeremías 35, capítulo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14 dice: los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que él les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy ellos no bebieron vino, porque obedecen la orden de su antepasado. Sin embargo, yo les he hablado continuamente a ustedes y no me obedecen. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor. Desde que llegamos te hemos podido sentir. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor, y que has preparado algo especial, algo como solamente tú sabes, Señor. Gracias, Señor amado, por todos los que nos ven a través de la internet, por todos los que están aquí, Señor, aún los que se conectarán más adelante en un futuro. Gracias, Señor, porque tú hablarás, Padre, porque es tu palabra, porque es tu Espíritu Santo, porque tú eres el principal, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, te pido que seas tú tomando control de los aires, Señor amado, y que tu presencia invada de una manera especial en sabiduría y poder para poder comprender lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado. Y hablando un poquito de este tema acerca de los recabitas, yo le puse por título: la obediencia constante honra a Dios. La obediencia constante honra a Dios. Amén. Siempre que hablamos de este pueblo, nos vamos siempre a la obediencia. ¿Y qué es o cómo fue que sucedió eso? Y hablando un poquito acerca de la historia de estos personajes de los que vamos a hablar, todo comenzó con Jonadab, hijo de Recab. Él era una persona que yo podría decir que impulsaba mucho el creer en el Señor. Era una persona que apoyaba, de esos intensos que van a la iglesia, que usted le dice, cuente conmigo, y dice, ahí está, antes de que termine la palabra, ahí están adelante, ¿verdad? Dice la palabra que él se encontró, o el rey Jehú se encontró con él. Eso está por allá en el libro de los Reyes. Ellos se encontraron en medio del camino. Jehú era un rey que había sido encomendado por Dios para acabar con la idolatría y con muchísimas cosas que no le agradaba al Señor. Entonces, este rey se encuentra con Jonadab, y Jonadab, él le dice, vamos juntos, y puedo confiar en ti. Y Jonadab, mire, enseguida eso fue rirra, eso no pero ni un papadeo, cuando enseguida le dijo sí. Dice que se dieron sus manos. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 10. Y de ahí en adelante fue un apoyo para este rey. Y este rey comenzó a acabar con todo lo que no le agradaba. Y yo me imagino que este deseo, esta pasión que sentía Jonadab por el Señor, lo impulsó, ¿verdad?, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Y de aquí parte la historia de estos recabitas, aquí de esta manera, aunque muchísimo antes en el libro de Deuteronomio también encontramos, en algunos textos anteriores encontramos un poquito acerca de ellos, pero
más que todo en este libro. Entonces, la palabra de Dios dice de que el Señor en su momento los bendijo. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue que ellos pudieron recibir esa bendición de Dios? En el versículo 1 de ahí del 35 dice: este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Y cuando comienza el versículo 2 dice: ve a la familia de los recabitas. O sea, el Señor había dado una orden directa. Diga conmigo, orden de Dios. Cuando el Señor le dice, ve, Dios estaba seguro de quiénes eran los recabitas. Y con esa misma seguridad llega donde el profeta Jeremías y le dice: organízate, ¿verdad? Ves donde los recabitas, y era como ponerlos a prueba, era como que ellos miraran un ejemplo, pero no era un ejemplo normal, era un ejemplo con hechos, para que pudieran entender lo que Dios les quería decir. Y Él les dice: ve a la familia de los recabitas y habla con ellos y tráelos ¿verdad? Tráelos a uno de los salones del templo del Señor y ofréceles vino. Desde aquí, de esta parte en adelante, nos damos cuenta que el Señor estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Cuántos podemos decir: el Señor está seguro de mí? Amén. Esto es bastante, hay que utilizar, a mí me gusta mucho porque hay que utilizar un poquito la historia de ellos o la historia bíblica para poder comprenderlo, pero en esta parte no es difícil porque la palabra de Dios es clara. Dios en un momento dado, Él da esa palabra, Él está seguro de lo que va a hacer, seguro del ejemplo que va a poner y cómo y cómo se va a mover, ¿verdad? Entonces todo empieza por una palabra, por una orden de Dios. Esa orden de Dios se convierte en un ejemplo vivo y en un ejemplo positivo de cómo se debían de hacer las cosas. Y ese ejemplo se convierte en una herencia de bendición. Se convierte en un legado que tuvo una trascendencia hasta el día de hoy, por siglos, por años, como lo quiera llamar. Pero hasta el día de hoy nosotros podemos ver esa trascendencia. Entonces el Señor Jonadab dio a su familia algo bien importante, que fue un legado especial, un legado de obediencia, un legado importante, en los cuales ellos de pronto no eran un pueblo súper grande, pero como la cantidad que había, todos estaban así. Y ahí voy a llegar al mensaje. Y aquí quiero desarrollar este mensaje. Porque la palabra de Dios dice en el versículo 11, que cuando pasó, lo voy a leer, pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a luchar en contra de la tierra de Judá, nosotros, o sea, los recabitas, dijimos: vamos y entremos a Jerusalén para escapar del ejército de los babilónicos y del ejército de Asiria. Y nos quedamos a vivir allí. ¿Qué podemos entender aquí? De que ellos eran apartados, como una tribu así, eran apartaditos. Pero un momento de sus vidas los llevó a mezclarse con otras culturas. Porque los babilónicos, una de sus estrategias era que cogían a personas de un pueblo y las metían en otro pueblo, y cogían a un pueblo y así, y se mezclaba la cultura, la religión y todo esto. Y a pesar de todo, estas personas no se mezclaron. Ellos obedecieron. Dígame a eso. Mi amado, es difícil estar en un entorno duro y obedecer. Y le voy a hablar un poquito de mí. Yo nací en un barrio pesado, un barrio peligroso. Mis amigos, o parte de mis amigos, eran los hijos de los jíbaros que vendían la droga. Y mi mamá a veces me decía: mira, que no sé qué, cuidado, que te van a meter presa, que esto. Y era difícil el entorno. Era peligroso, habían pandillas, habían muchas situaciones, pero mi mamá siempre estuvo ahí. Cuando eran las 9 de la noche, se escuchaba el chiflido de mi papá y ya uno salía de donde estuviera. Cuando salíamos, porque casi no nos dejaban salir. Así que
salíamos y, o sea, fue difícil crecer en ese entorno. Muchas de las personas que crecieron conmigo son drogadictas, no estudiaron, o sea, un fracaso. Pero cuando el Señor me hablaba en esta parte y el Señor me decía, quiero que enfatices en eso. Porque como líderes de hogar, líderes de nuestras casas, líderes de familia, y estoy hablando a mujeres, hombres, aún a jóvenes que se levantan, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un liderazgo espiritual con Dios. Nosotros, Dios nos da las armas, así como los recabitas tenían una orden de su antepasado, nosotros tenemos estas instrucciones que son nuestras armas para vivir una vida de obediencia. No importa en el entorno en el que estemos, no importa la situación que tengamos. Hay muchas cosas como el empleo, por ejemplo, a veces nos toca, yo me acuerdo una vez trabajé habíamos como 7 mujeres y los demás eran puros hombres. Imagínense, y cristiana, que era lo mismo, y a veces esos chistes rojos o situaciones, pero cuando estaba en ese lugar, yo recuerdo de que todos decían, no, ella es cristiana, no, ella es cristiana, y la gente respetaba eso, y yo le doy mucha gloria a Dios porque en medio de nuestras vivencias nos damos cuenta de que estar con el Señor marca una diferencia súper grande. En medio de todo. Entonces, como líderes de nuestras familias, como líderes de generación, porque en mi familia no hay una generación de cristianos, sino que yo soy el primer cristiano. Usted marca ese tiempo. ¿Para qué? Para una generación que viene llegando. Amén. Para una generación que se va levantando. Porque usted no solamente tiene que pensar en los hijos que tiene ahora, usted tiene que pensar en los nietos. Usted tiene que pensar en los bisnietos. Usted tiene que pensar en todo, en los primos que están lejos, en los tíos, en todo, ¿verdad? Y cuando usted llega a los pies del Señor hay un rompimiento. Y el Señor comienza a dar y comienza a mirar, porque a veces vemos al Señor como que en silencio. Señor, ¿será que estás aquí? ¿Será que me estás oyendo? ¿Será que me estás viendo? Pues déjame decirte que sí te está viendo y sí te está oyendo, porque los recabitas eran un pueblo apartado, eran un pueblo, estaban en, como decir, una ciudad pequeña. Y la situación que se presentó con los babilónicos hizo que ellos llegaran y se mezclaran con el pueblo, con la parte rural de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que a pesar de todo lo que ellos veían, ellos no cedieron. Y de pronto ellos pudieron decir, el tiempo pasó. Y de pronto ellos pudieron decir, ya me actualicé, esta es la moda. Ellos pudieron decir cualquier cosa, pero no. Y Dios estaba, ¿qué? Viendo. Entonces, en su momento, Dios los iba a exaltar. En su momento Dios iba a mirar a esos pequeñitos que estaban por allá atrásito, que de pronto ¿cómo podemos decirlo en este tiempo? De pronto, están orando allá en el rinconcito, o están intercediendo, o leen la palabra. Dios ve eso. Y en su momento Dios lo exaltará. Yo creo que ni ellos mismos pensaron que Dios los iba a exaltar de la manera como los hizo. Ellos no pensaron que su generación iba a marcar en la historia bíblica. Porque cuando nosotros escuchamos los recabitas, obediencia. Pero lo que vivieron ellos, el entorno en el que estaba y poder tener una obediencia constante, era un verdadero reto, era una verdadera lucha. Porque no es fácil cuando, pongámoslo a este tiempo, hayan diferentes religiones, todas 5 o 6 religiones en un solo o más, porque hoy en día hay muchísimas más en una sola ciudad. Y que te encuentres en cada esquina o personas predicando en cada esquina, en las iglesias y todo. Y tú te tengas que mantener en la verdad, te tengas que mantener en tus raíces, por decirlo así. Porque esto que ellos tenían era un gran legado que les había dejado un familiar. Una persona que se levantó en un tiempo, ¿verdad?, a hacer la obra de Dios, y ellos miraron eso. Y eso tuvo esa trascendencia. Entonces, nosotros como líderes
como cabezas de nuestro hogar, nosotros no podemos desfallecer. Nosotros no podemos pensar en que lo que estamos haciendo no vale nada delante de Dios. Todo lo que usted hace vale en el Señor. Hay familias que quizás están pasando momentos muy difíciles. Quizás matrimonios, hijos rebeldes, situaciones difíciles. Porque yo creo que cada quien la vive como Dios te la permite, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esto no puede desfallecerte. Porque tú tienes tu propia vida primeramente por la cual responder, tienes tus hijos por los cuales responder, tienes de pronto tu mamá, tu papá, tus hermanos por los cuales responder de alguna manera. Porque cuando estemos delante del Señor, el Señor te va a preguntar, ay, ¿qué hiciste con tus hijos? Que saquen el libro. Vamos a ver la historia de la hermana. Vamos a ver la historia del hermano. ¿Cómo va a ser tu historia? ¿Cómo va a cambiar tu generación? ¿Cambiaría así como lo hizo Jonadab? Como lo hizo este descendiente que simplemente dijo, aquí estoy, yo voy para adelante. ¿Verdad? Entonces, los entornos son difíciles dependiendo donde estemos, porque a veces nos sentimos muy seguros en nuestros hogares. Pero, ¿qué pasa cuando salimos? Ya aquí no estaba Jonadab, aquí ya no estaban esas personas de antes, las cuales construyeron, las cuales ya aquí no estaban. Aquí ellos simplemente tenían una palabra, simplemente tenían una enseñanza. Y esto no les bastó para seguir, ¿verdad? Porque ellos quisieron más y conocieron más y crecieron más. Y de pronto muchos dicen, ay, pero no estuvieron a la moda porque ellos no bebían y ya en este tiempo sí se puede beber, o ay, sí podemos salir, o ay, sí podemos. No. Ellos se sujetaron a eso, siguieron creciendo, pero en eso, en esa obediencia. Y apartaron lo que no les agradaba. Tanto fue que ellos se apartaron. Y Dios permitió, porque yo estoy convencida que fue el mismo Dios que permitió que ellos pasaran por esa situación para que ellos pudieran sacar lo que tenían. Porque muchísimas veces en el secreto somos preparados, pero en público nos derrotamos. Y no debe ser así. Porque si tú en el secreto estás siendo preparado, con lágrimas, con esfuerzo, Dios está moldeándote. Cuando venga una situación en público, dice la palabra de Dios que tú serás exaltado. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Entonces, ¿por qué a veces nos damos por vencidos? Porque a veces sentimos que estamos venciendo. Nosotros debemos de confiar en el proceso. Nosotros debemos de confiar en el propósito que hay. Porque nadie, todos, nadie es como que, no va a hacer nada, no. Todos tenemos algo en el Señor. Hay algo especial en ti que el Señor va a utilizar, ¿verdad? Y de pronto no somos grandes predicadores, no somos de los que oran, de los que interceden, de los que ministran, pero en lo que Dios te ha capacitado, allí te va a utilizar. Estos hombres, este pueblo completo, porque no le estoy hablando que no, el recabita tío se fue y no. Todos lo estaban haciendo. Todos estaban obedeciendo. Y en su momento Dios los exaltó. Entonces, Jonadab le da estas normas, y si quiere las puede leer, lo invito para que lea todo este pasaje, que de pronto cuando esté en su casa, de una manera más profunda. Y tanto fue el impacto de este hombre que sus enseñanzas trascendieron generaciones, trascendieron muchísimos años, y ellos vieron la mano de Dios y vieron la bendición del Señor. Los pensamientos de Dios, ellos siempre estuvieron. Siempre, porque a Dios no se le escapa nada. Ellos siempre estuvieron allí presentes con Dios, o Dios los tenía presentes a ellos, ¿verdad? Y ellos lo hacían porque se los habían enseñado a alguien, porque estaban allí constante, pero Dios lo estaba viendo. Y hoy quiero, en el nombre de Jesús, que esta parte te la lleves a tu casa y la pongas por obra, y no te sientas mal de que de pronto hoy no tienes cosas o quieres tener cosas o estás pasando una situación difícil en tu hogar, porque no estás vencido, no estás solo.
Dios está contigo, Dios está viendo el esfuerzo. ¿Quién sabe si en su momento ha sido Dios quien lo ha permitido? Porque todas las cosas las permite Él, pero hay cosas que nos buscamos nosotros mismos. ¿Sí o no? Hay cosas que nosotros mismos nos buscamos. Hay situaciones que vienen por nuestra propia causa. Que Dios tiene misericordia. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Por la desobediencia. Pero hay cosas que Dios las permite para formarte. Entonces, en cada situación, Dios está con nosotros. Aunque te sientas muy pequeñito o seas el más pequeñito de esta iglesia, porque apenas estás dando tus primeros pasitos en el Señor, eso no significa que Dios no está contigo, ¿verdad? En su momento Dios va a exaltar eso. Que estamos pasando una situación difícil, no sé, quizá. Yo tengo un pensamiento, una situación en casa que me tiene a veces, doy vueltas y mira, Señor, pero sé que Dios está conmigo, ¿verdad? Y en su momento yo creo en el Señor y creo que va a ser un testimonio, ¿verdad? Lo que hoy estoy viviendo. Entonces yo confío en que todo lo que estamos viviendo nosotros será un testimonio en el futuro de poder para glorificar a Dios, así como pasó con este pueblo. Y siempre que vemos y hablamos, y quizás siempre se nos viene obediencia, constancia, pero lo que pasaron ellos en medio de, en este tiempo tenemos universidades, como decía ahorita, universidades, empleo, nuestra propia familia. A mí me hacía bullying mi propia familia, todavía me molesta, pero yo me río. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? Porque a veces, ay, mira que cristiana, que ya no toma, ya no esto, ya no haces nada, no bailas, no importa. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y a veces cuando me dicen, ay, que te acuerdas de él, no me acuerdo. No sé quién soy, no sé, yo ahora soy esta. La de allá no sé. ¿Te acuerdas tú? Pero yo no. Ya Cristo olvidó, ¿verdad? Y trata uno como que deja a la gente más loca. Porque hay gente que se pone, yo tengo una familia que, bueno, yo me gozo con ellos son una bendición. Pero siempre hay que marcar esa diferencia, como este pueblo. Eran pequeños, pero ellos marcaron una diferencia bien especial. Ellos marcaron una diferencia bien especial. Y nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de marcar esa diferencia en nuestro hogar, en nuestros hijos. No te des por vencido con tus hijos. No te des por vencido con tu esposo, con tu esposa. No lo hagas. Sigue orando, sigue luchando, que en algún momento Dios va a hacer la obra. Yo me imagino que los recabitas estaban sorprendidos. Entonces, a pesar del lugar y las personas donde estaban viviendo, ellos no cambiaron, ellos no desobedecieron y su manera de pensar nunca cambió, ¿verdad? Ellos fueron constantes a pesar de todo lo que se presentaba. Un hombre llegó a una familia llegó a un pueblo y eso fue visto por Dios. Trascendió, y una cosa bien importante es que creció. Porque un hombre, una familia y un pueblo creció, hermano. Y eso va a pasar en tu hogar. Y eso va a pasar en tu vida, en tu casa. Y hay que creerlo. Aunque no estés viendo nada, debemos creerlo, porque lo dice la palabra y es un ejemplo bien importante que hasta el día de hoy toca nuestras vidas. Porque a mí me tocó las fibras, porque yo le dije, ay Señor, los recabitas. Casi todas las personas conocen a los recabitas. Y me dijo, sí, pero ¿y lo que pasaron los recabitas? Yo, ay Señor, tenemos que estudiar, sí, hay que leer. Y comencé yo a leer y me encontré con esto. Y sé que el Señor en esta mañana le está hablando a alguien, porque cuando estaba allí me dijo el Señor, enfatiza mucho en eso. Porque los hogares hay que construirlos. Hay que construirlos en valores, en palabra, en oración, en altares. Hay que dejarle eso a nuestros hijos. Yo hubiera deseado que el Señor me cogiera pequeñita. Pero bueno, no pude.
Pero le doy gracias porque llegó en el momento preciso en mi vida. Y mis hijos, quizás ya mi hija mayor estaba grande, Juan estaba un poco más pequeño, pero pudieron crecer conociendo lo que yo o teniendo lo que yo no pude tener, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy tenemos una oportunidad de sembrar y de dejar un legado especial en nuestros hijos. Un legado de obediencia, de constancia, un legado que te ayuda a avanzar, que no importa lo que está pasando, no importa lo que estés viendo. No es fácil cuando eres mamá soltera, cuando eres aún papá soltero, ¿verdad? O cuando estás completamente solo. No es fácil. Ahora, cuando hay matrimonio, tampoco es fácil. Porque a veces son dos personas pensando, hermano, y a veces es duro porque, ustedes saben que una persona piensa una cosa, otra persona piensa otra cosa. Imagínense, yo que estoy con mi mamá y a veces le digo a los pelados, ve a ver qué dice tu abuela, porque están, dame esto, dame permiso, oye, ve a ver qué dice tu abuela. Entonces mi mamá se ríe que yo, y tú no eres la mamá, porque estamos las dos, y a veces están, ahora que darle un matrimonio, ves a ver qué dice tu papá. Y el papá, no, ves a ver qué dice tu mamá. No, ¿qué dice tu papá? Lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, ¿verdad? Y a veces es difícil ponerse de acuerdo. Pero bueno, le tengo la solución. Aquí está, ¿ves? La palabra. Permanezca en la palabra. Permanezca en la obediencia a la palabra. Porque cuando usted obedece constantemente, a Dios le agrada. Eso le agrada a Dios. El obedecer le saca, como digo yo, le saca una sonrisa al Señor. Cuando usted obedece, cuando usted permanece, cuando usted es constante en la palabra, en lo que está aprendiendo, cuando usted viene a la iglesia y no es porque sí, sino que la palabra usted la atesora, la pone por obra, la pone en práctica, la multiplica. O sea, Dios eso le agrada. Y créeme que Dios lo ve en su momento y te exaltará en su momento. ¿Verdad? Entonces, no nos sintamos de pronto frustrados o desanimados, porque hoy el solo hecho de que estemos aquí, estamos dejando un gran legado. De pronto tu familia no está aquí, pero tu familia te ve. Ella sí va a la iglesia, ella me habla de la palabra, ella me aconseja de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo alaba al Señor? Cuando usted está en la cocina ahí cocinando y usted está alabando al Señor, ¿verdad? Y tu familia lo ve tu actitud, ve cómo tú afrontas los problemas de la casa cuando no hay dinero, que tú dices, Dios proveerá, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿cómo? Si no hay plata y no hay comida. Y tú, Dios proveerá, no sé cómo, pero Él proveerá, ¿verdad? O cuando el matrimonio está que, para aquí, para allá, Dios hará. Dios lo convertirá, Dios la convertirá, yo lo creo, lo dice la palabra. Y pero ¿cómo va a decir eso si está mal? ¿Verdad? Pero creemos en la palabra, obedecemos su palabra, confiamos en la palabra. Y entonces nada nos podrá mover de lo que estamos creyendo. Nada. Cuando usted la atesora, usted nada lo va a poder mover de allí. No importa en el lugar donde esté. Entonces, Dios los pone como ejemplo al pueblo de Jerusalén, imagínense, que era un pueblo grande, un pueblo que tenía el conocimiento. Usted se imagina que Dios lo exalte a usted delante de una persona que sea muy influyente. ¿Usted se imaginaría eso? Que usted por el solo hecho de caminar con Jesús, de tener su Espíritu Santo, sea exaltado con una persona que sea muy, muy influyente. Eso es, Dios mío, eso vale mucho. Y el único que puede hacer eso es Dios. Yo admiro mucho a las personas que no saben leer y conocen la palabra. Porque hay muchos que sabemos leer y no leemos. Entonces, vemos como personas aún con discapacidad, porque yo conozco a alguien que tiene una discapacidad y el Señor le da unos mensajes. Yo me acuerdo que una vez
Esa persona me dio la prédica y me dijo, predica, o sea, ella iba predicando y iba como traduciendo, porque ella no habla muy bien. Yo no sé cómo hago para entenderle, pero yo le entiendo, para la gloria del Señor. Y ella me dio la palabra y yo iba traduciendo lo que ella estaba hablando o trataba de hacerlo y me dijo, mira, esta fue la palabra que me dio el Señor. Eso es de mucho admirar. Yo le dije, wow, ni a mí me dio el Señor esa palabra. Entonces vemos cómo el Señor se mueve en medio de lo que, por muy pequeñito que sea. Dios hace la obra, ¿verdad? Dios hace la obra en tu familia, pero debes dejar un gran legado, un legado de obediencia. Ellos tuvieron un legado de mucha obediencia. A ellos no les importó la moda, no les importó lo que estuvieran viviendo, no les importó lo que en el entorno en el que estaban, ¿verdad? Ellos se mantuvieron. Entonces, vamos a ver aquí, bueno, no lo voy a leer, bueno, sí lo voy a leer. Capítulo 30, en este mismo capítulo 35, en el 18, ¿verdad? En el 18 dice: entonces Jeremías le dijo a la familia de los recabitas: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ustedes han obedecido la orden de su padre Jonadab y han cumplido todo lo que él les ordenó hacer. 19. Por eso el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: siempre habrá a mi servicio un descendiente de la familia de Jonadab, hijo de Recab. ¿Usted se imagina que en su familia, de aquí para adelante, todos sean cristianos? Todos. Que ninguno se escape. Porque hay uno constante, siempre. Dice, no faltará, les dice. Eso es un premio. Eso es un galardón hermoso. Que a usted le diga, usted y su familia siempre van a estar cerquita del Señor. Por uno solo que se levantó. Por uno que se esforzó, que no lloró, sino que siguió arrastrándose, pero llegó. ¿Verdad? Como yo le digo al Señor, no me vayas a dejar, agárrame por el brazo, por la pierna, amárrame por la cintura, no sé. Pero agárrame, pero no me dejes. Porque yo, ¿qué voy a hacer sin el Señor? Yo le digo, Señor, yo no voy a hacer nada sin ti. ¿Verdad? En el Señor encontramos esperanza. Entonces, no nos dejemos vencer por lo que quizás hoy estamos pasando o por lo que quizás hoy nos vemos pequeños, porque en su momento Dios eso pequeño lo hará grande, ¿verdad? Dios los va a exaltar, porque el honrar al Señor también es obedecer a Dios. Eso es honrar al Señor, así como nosotros honramos al Señor cuando aceptamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso lo dice en el libro de los Corintios. Yo nunca lo había leído. Pero dice que nosotros debemos aceptar a las personas, porque es honrar a Dios. No podemos juzgar a las familias, no podemos juzgar al vecino, al que tenemos, no, porque eso no le agrada al Señor. Nosotros no sabemos si esa persona está mejor que nosotros. Porque en el secreto Dios hace una obra extraordinaria en las vidas. Extraordinaria, que nos quedamos sorprendidos. Entonces, en el mundo en el que vivimos y cómo están las cosas, debemos de perseverar en la obediencia y en todo lo que hemos aprendido a través de la palabra. Porque esto nos va a ayudar a seguir avanzando y a seguir adelante en el Señor. Hay que seguir perseverando en obediencia. No importa que digan que no estás a la moda. No importa que digan que te ves raro. No importa lo que diga. Permanece en la obediencia en el Señor. Que así como los recabitas fueron exaltados en un momento, así también el Señor te va a dar la victoria en cualquier cosa que estés pasando. Amén.